estábamos analizando el capítulo 1 del libro de Ruth. Y en esa historia estuvimos viendo cómo había una familia que le faltó la fe para confiar en el Dios eterno. Así que esta ocasión, ¿verdad? Vamos a continuar nuestro estudio y vamos a mirarlo aquí en la pantalla, lo que tenemos, ¿ok? Libro de Ruth, donde vamos a mirar o estaremos viendo en todo este libro la redención. Se llama libro de Ruth, aunque la familia, ¿verdad? No sé, debió haberse llamado Noemí, el libro también, porque se trata de esta señora llamada Noemí, y estaremos hablando de ella, no de nuestra hermana Noemí, sino de ella, que es el personaje de la historia. Y en la segunda parte de este capítulo 1, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Usted es una persona que se somete a la instrucción del Eterno? Si tu respuesta es no, debes empezar a hacerlo. Debes empezar a someter tu vida a la instrucción del Eterno. ¿Por qué? Recuerde lo caro que pagó la familia de esta historia. ¿Qué es lo que pagaron tan caro? La desobediencia. Si queremos la provisión de Dios correcta, si queremos la bendición apropiada del Eterno en nuestra vida, tenemos que hacer cambios. Dejar lo que no está correcto y empezar a practicar lo que está correcto. Someternos a lo que el Eterno quiere. Eso significa volvernos humildes, humillarnos, someternos a Él y pedirle que nos guíe, que nos dirija. De cierta manera, eso es lo que hace Ruth, la persona principal de nuestra historia. Somete su vida al Eterno y deja que Él la guíe. Y es lo que vamos a ver a lo largo después de aquí. Entonces, después de haber orado al Eterno, después de someternos a Él, debemos de caminar con una actitud humilde, ¿no? Porque ya sabemos, vamos a empezar con una vida arrogante. Y cuando nosotros empecemos a obedecer y someternos a las cosas del Eterno, Él va a empezar a hacer cambios. A veces las personas dicen, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para ser como ese? ¿Para ser como esa persona? ¿Por qué esa persona no ha hecho cambios? Puede llevar 5 años. ¿Por qué, hermano? Exactamente. Estamos hablando de no se ha sometido, no ha querido obedecer a lo que el Eterno dice. Si lo obedeciera, su vida tendría cambios drásticos. Como lo vemos en la vida de Ruth. ¿Por qué entonces la persona no cambia? Porque no se somete. ¿Ok? Entonces es importante algo que voy a decir. Abrazar la revelación que está en la Escritura. El estilo de vida que está en la palabra de Dios. La conducta de la Biblia. Es importante abrazar la verdad. La fe. Y porque cuando hagamos eso, y solamente cuando hagamos eso, tendremos la esperanza correcta. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios de la Biblia. Y no en una religión. Y no en un pastor. No en un profeta. Cuando tenemos la revelación correcta y abrazamos esa revelación correcta, esperamos en el Dios eterno. Así que si alguien que nos escuche todavía no está experimentando la redención bíblica, entonces necesita someterse a la voluntad del Eterno. ¿Y qué va a pasar? El amor de Dios va a venir a tu vida. La palabra de Dios va a estar en tu vida. Y eso va a hacer cambios en ti. Necesitamos entender que el Eterno derrama su amor en las personas, como lo hizo en esta mujer de origen gentil, de Moab. Pero lo hace para bien, porque quiere cambios especiales en esa persona. Y aunque estamos hablando de un libro que no es del llamado Nuevo Testamento, este libro nos habla bastante acerca de la redención.
Por eso estamos estudiando este libro. Vamos a continuar el viaje entonces en el versículo 10. Ahí nos quedamos. Ruth 1:10. Y le dijeron, ¿quiénes? Ruth y Orfa. Le dijeron a su suegra, la señora llamada Noemí, ¿verdad? Ciertamente, aquí las dos hablan. Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pero si nosotros lo vemos aquí, they say to her, no, we will return with you to your people. Vamos a retornar contigo a tu pueblo. Queremos retornar. Pero ¿saben qué? Ellas no pueden retornar. Ellos no pueden hacer teshuvah. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Perdón, Juan? Nunca han estado en Judá. Ellos nunca han sido del pueblo del Eterno. Quien sí puede regresar es Noemí. Ella sí puede regresar. Ellas, las dos nueras, no pueden retornar. Por eso, el concepto de arrepentimiento en hebreo es teshuvah, retorna. Vuelve ¿a dónde? De donde te desviaste, de donde te apartaste. Cada vez que los profetas hablaban, que decían, regresen. ¿Regresen a dónde? Por supuesto que no estaban diciendo regresen a Egipto, regresen al Eterno. Ahora, ellas no pueden regresar al Eterno, ¿por qué? Porque nunca han estado en una relación con Él. Nunca han sido parte del pueblo del Eterno. Ellas tienen que hacer lo que haría una persona que no conoce de Dios, una conversión, convertirse al Dios eterno. Y ya una vez que está convertido, ahora sí. Si un día se desvía, ahora sí, regresa. Retorna. ¿A dónde? Al Dios que le diste la espalda. Entonces, aquí en español dice, iremos. Y lo tradujeron de esa manera, porque de cierta manera es la idea que tiene. Nada más vamos a ir. Pero acá en inglés dice, retornaremos. Regresaremos contigo. Sabemos entonces algo importante, ¿verdad? Por decirlo de otra manera, vamos a ver que aquí encontramos a una familia. Existió una familia que actuó sin fe. La familia de Elimelech, Noemí, Mahlón y Kelión. Estas son 4 personas. ¿Por qué se van de la tierra de Israel? Les falta fe. Todos sabían que falta de lluvia era falta de pan. ¿Y qué es falta de pan? Juicio del Eterno. Entonces no hay que huir del juicio ni de la disciplina. Hay que pedir perdón. Hay que buscar el rostro de Dios. Cuando venga la disciplina del Eterno a tu vida, no huyas. No corras, porque donde quiera que vayas, te va a seguir disciplinando. Mejor corre a Él. Regresemos a Él, vamos a Él. Sin embargo, ellos se van. Abandonan una cultura que estaba arraigada en la palabra de Dios para mudarse y establecerse en Moab, una cultura lejos de los planes y propósitos del Eterno y de la revelación de la palabra del Eterno. Moab es un lugar donde bíblicamente las personas hasta se oponen al plan de Dios. Se recuerda que el Eterno les dijo, no les voy a dar ninguna tierra de Moab, pero pidan permiso de pasar por ahí y paguen por el agua, lo que consuman. Les pidieron permiso, dijeron que no. Es más, contrataron a un profeta que se vendió para que fuera a maldecirlos. Y no pudo. Al contrario, dijo profecías sorprendentes acerca del Mesías. Pero les dio un tip, una clave. Provoquen a la gente, a los hombres, con sus mujeres, que a través de la seducción vean a las mujeres hermosas y se quieran allegar a ellas, tener una relación sexual con ellas. Y cuando quieran hacer eso, díganle, sí, pero nada más que hay una condición. Tenemos que adorar a nuestro Dios. Y no era ni malo.
Bueno, digo, ni malo, viéndolo desde esta manera. A esos dioses lo único que hacía era hay que echarles una cocina de pecar ahí para que me entiendan. O sea, dicho de manera que me entienda el español, ir a hacer popó ahí nomás delante de ellos. Esa era la manera de adorar a esos dioses. De los dioses de los moabitas. Ahora, ¿verdad que para a un hebreo o un hispano, pues ir a hacer el baño ahí, no había ningún problema? Pero esa era una adoración, implicaba estar adorando a ese Dios. Nosotros ahorita lo vemos como, ¿qué de malo tiene? Pero eso fue lo que provocó la ira del Eterno. Porque sabían que no tenían que hacerlo. ¿Okay? Entonces, amados hermanos, esa tierra de Moab bíblicamente se opone a los planes y propósitos del Eterno. Sin embargo, esta familia va hacia allá. Al final de cuentas, esto produjo destrucción, desánimo, muerte. Cuando Noemí se va de Belén, y digo Noemí porque es la que queda viva, ¿verdad? Pero cuando ella se va de Belén de Judá, tiene una familia, tiene un esposo, tiene 2 hijos. Ahora ha quedado sola. Ya sabemos que su esposo murió, Elimelech, Elión y Mahlón también murieron. ¿Y cómo se quedó? Ahora se queda sola, llorando y con 2 hijas por ley. Sí, ¿verdad? Hijas por ley. Que por lo menos una de ellas, no tiene nada de fe en el Dios de Israel. Por lo menos una de ellas. Todo esto que pasa, lleva a Noemí a la conclusión. Doña Noemí, estoy hablando mucho de Doña Noemí, pero nunca me voy a referir a usted, ¿ok? No es con usted la situación. No vaya a pensar, bueno, usted la trae conmigo, no. Eso hace reflexionar a la Noemí de nuestra historia que el juicio de Dios es con él. Ahorita lo vamos a ver en el texto. Ella llega a la conclusión que es Elohim haciendo un juicio en la vida de ella. ¿Por qué razón? Ya lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Qué es lo que puso el Eterno delante de nosotros? Dijo, he aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Y qué puso? O sea, no es que puso un ángel de vida ahí y otro ángel de la muerte. ¿Qué es lo que puso delante de nosotros? ¿Por qué nos dio? ¿Perdón? Su palabra, ¿verdad que sí? Y dijo, escoge pues la vida para que vivas. ¿Cómo escoges la vida? Escuchando su palabra y practicándola. No nada más es oír. Es practicarla, es vivirla. Si usted no la vive, usted no tiene fe. Porque hay que vivir la palabra del Eterno. Si no la vives, también los camaleones escuchan la palabra. De pronto le pones ahí un cassette, un CD, un DVD, un YouTube con la palabra de Dios y la escuchan, pero no van a cambiar apenas que recordar, ¿verdad? No les va a hacer ningún efecto. Hay personas que le ponen la Biblia a las plantas y las plantas escuchan la palabra de Dios, pero no va a hacer ningún efecto. Por lo menos no el que el Eterno espera que haga en nuestras vidas esa bendita palabra. ¿Ok? Entonces es solo cuando respondemos en fe a la palabra del Eterno. ¿Y qué es responder en fe? Porque hemos escuchado bastante, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios, pero no nada más oír, hermana. Si usted nada más la oye y no hace nada, usted no tiene fe. La fe sin obras está ¿qué? Muerta. Esa palabra tiene que penetrar en ti. Tienes que vivirla. Si no la vives, puedes pasar 50 años en la iglesia. Si es 60, 70 y decir, nací, crecí y morí en la iglesia. ¿Y? Cuando esa fe, la fe verdadera, porque la escuchas la palabra y la pones en práctica,
nos lleva a obedecer, es solamente ahí que podemos experimentar la verdadera provisión de Dios. No he visto una familia que sea obediente al Eterno que ande mendigando. ¿Por qué? Porque esa persona en obediencia tiene la provisión correcta del Padre. Yo dije la riqueza, la provisión correcta. Y eso es riqueza, tener la provisión apropiada. Uno a veces piensa que tener hasta para aventar para arriba es riqueza. No, la riqueza es estar contento con la provisión que viene del Eterno a tu vida. Porque si la provisión viene del diablo y es mucha, no vas a estar feliz. Esta familia actuó en desobediencia, en falta de fe. Ahora, ¿eso significa que el Eterno odia a mí y por eso vino el juicio? No, no es eso lo que estoy diciendo. Simplemente Noemí no se está comportando del modo correcto. Ella misma no se ha posicionado en el lugar apropiado para recibir del Eterno lo que el Eterno le quiere dar. Para que me entienda, Dios te quiere bendecir, pero no te va a bendecir y yéndote todos los viernes allá en boliche donde se quemó. No, ¿verdad que no? ¿Dónde te quiere el Eterno? ¿Dónde te quiere? Que ese viernes estés en su casa adorándolo. Que vayas a exaltarle. Entonces ahí cuando tú vas a exaltarle, tú te estás posicionando en el lugar correcto para recibir la bendición correcta del Altísimo. Sí, porque digo, hermano, yo quiero ser bendecido. Pues póngase en el lugar donde está la bendición. Yo quiero ser bendecido, pero si ando en mi propio rumbo, ¿cómo? Dios quiere obrar en tu vida con el fin de que reconozcas la provisión de Él, pero quiere obrar en la vida de Noemí. ¿Cómo es que quiere obrar? Pues, ¿o para qué? Para que ella reconozca dónde estuvo la falla. Y tiene que regresar al lugar de la bendición. Y si nosotros somos sabios, tendríamos que hacer lo mismo, recapacitar a dónde he fallado. Y si no ha fallado, bendito sea el Eterno, siga para adelante. Pero si hemos fallado, recapacitar a dónde estuvo la falla. Y una vez que reconocemos esa falla, pedirle al Eterno, restáuranos, dirígenos, guíanos, llévanos de vuelta, restáuranos de vuelta a tu verdad. Quiero ver las cosas desde tu punto de vista, no desde mi punto de vista humano. Quiero ver las cosas desde tu punto de vista. Quiero vivir la vida que te agrada a ti. Porque a veces queremos estar en la bendición viviendo nuestra propia vida. Y cuando le pidamos al Eterno, quiero vivir la vida que te agrada a ti, que te da la gloria a ti, que te exalta a ti, restáuranos. Quiero ser un instrumento tuyo para bendecir a este mundo, para tus propósitos. No quiero vivir basado en mis propios propósitos, en mis principios. Recuerden, nuestros pensamientos no son los pensamientos del Eterno. A veces pensamos una cosa y el Eterno tiene otro pensamiento para ti. Muéstranos tus pensamientos. ¿Qué quieres para mi vida? Cuando esa revelación llega, empezamos a ser receptores de esa revelación. Recibimos esa revelación. Entonces el Eterno empieza a hacer una bendición en tu vida. Empieza a restaurar como lo hace en la vida de Noemí y empieza a bendecir la vida de Ruth. ¿Por qué? Porque ella está dispuesta a hacer un cambio. Un cambio de cultura, un cambio de Dios, un cambio de posición. Ella está dispuesta, la otra muchacha no. Ya lo vamos a ver. ¿Qué pasó con ellas dos, verdad? Dice la Escritura que, pues bueno, las dos nueras lloraron debido al gran amor que se tenía. Claro que había amor, cariño, ¿verdad? Pues era una familia cercana. Ahora están a punto de separarse para siempre. Las dos lloran y le dijeron, vamos a ir contigo. Ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Queremos ir contigo a tu pueblo. Son las dos las que lo dicen. Verso 11. Y Noemí respondió, vuélvanse
No vuelvan a Israel, vuélvanse a su país. Eso ya habían emprendido el camino. Vuélvanse, hijas mías. ¿Para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? De acuerdo a la ley del levirato, si había otro hijo o hijos de Noemí, estos tenían que proporcionarle un hijo a los que murieron y que no habían podido tener hijos. Podían casarse aparte, ¿verdad? De ellos, tener su propia esposa, su propia familia, pero deberían de tener un hijo con estas mujeres para que no quedaran solas. A hoy en día cualquiera, ¿verdad? Ya no es ni mal visto y la mujer puede trabajar en una sociedad como hasta en México ya. Pero hace unos años la mujer la medio mataba el marido y no se iba de casa. ¿Por qué? Porque era bien difícil ir con niños a buscarlo, pedir un trabajo. Hoy ya no lo es así, gracias al Eterno. Y más en aquel tiempo era muy mal visto que una mujer que estuvo casada, no tenía hijo, era llamada una maldecida. Por eso todas las personas en la Biblia las vemos que deseaban tener hijos. ¿Se acuerdan de Raquel? Le decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. ¿Yo qué soy? ¿Dios yo para que te dé hijos? Así le contestó Jacob. Vemos entonces que estas dos mujeres jóvenes son viudas. Son relativamente jóvenes. ¿Qué quieren ellas? Bueno, en la sociedad en que viven, con la edad que tienen, planean casarse otra vez. Quieren tener hijos. Y Noemí ya no puede proporcionarles otro hijo. Posiblemente ya había pasado el tiempo de tener hijos. Pues lo vamos a ver. Que les dice, aunque yo pudiera quedar embarazada ahorita, esperarían que unos 15, 20 años, todavía más, para que ustedes pudieran tener un hijo. Ya llevaban 10 años de casadas. No pudieron tener hijos. Pero no, tal vez no sea debido a ellas, es debido al juicio del Eterno con los hijos, con la familia de Elimelech. ¿Ok? Entonces, quiero decirle, desean casarse de nuevo. Quieren, lo que en aquel tiempo se deseaba era provisión. Provisión de comida, de alimento, un techo para vivir. Hoy quiero decirles, señoritas, hermana, si a usted la golpean, la humillan, no se tiene que estar aguantando. ¿Sabes quién es nuestro proveedor? El bendito Dios de los ejércitos. ¿Tienes dos manitas? ¿Tienes dos pies? ¿Tienes una boquita? Puedes trabajar, hay oportunidades en esto. Lo entiendo hace 50, 70 años. Hoy no tiene que ser así. No debería ser así. ¿Quieres hallar la verdadera satisfacción? No está en un marido, en una mujer. Está en el Eterno. Encuentra tu provisión en Él. Abracémonos de Él. Agarrémonos de Él y vamos a ver la verdadera provisión que viene de Él. ¿Sí? Ahora, ¿quién está trayendo todo esto? Noemí lo sabe y lo va a decir por qué vino todo esto. Pues volvió a decirles Noemí, no, hijas mías, no vayan conmigo prácticamente. ¿Qué les dice? Regresen. ¿A dónde? A la casa de sus padres. ¿Qué hay en la casa de sus padres? Ya lo vimos en el estudio pasado, idolatría. Paganismo. Noemí volvió a decirles, no, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar y poder tener hijos, para cumplir el mandamiento del levirato. Y aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Qué harían ustedes? Verso 13. ¿Esperarían ustedes hasta que esos hijos que voy a tener crecieran y se negarían a casarse con algún otro, o sea, uno de su pueblo? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es que, dice, es mucho más amarga para mí que para ustedes. Porque el Eterno mismo ha levantado su puño contra mí. ¿A quién le achacan a mí sus problemas? ¿A qué? ¿Quién dice que la tiene contra ella? El Dios eterno. Ahora, ¿es el Dios eterno que la envió a Moab? ¿Es el Dios eterno que le dijo desobedezca? No.
Y dice, es mucho más amarga la situación para mí que para ustedes. Oye, Noemí, ellas también han perdido a su marido. No más que ella tiene doble dolor porque perdió al marido y perdió 2 hijos. Por eso es comprensible, ¿verdad? Que dijera, es mucho más amargo el dolor. Pero bueno, la situación, dice ella, que es mucho más amarga, que el Eterno se ha levantado contra ella. Noemí está diciendo, estoy demasiado amargada. Noemí significa placentera. Por eso va a pedir que le llamen de otra manera más adelante. Dice, estoy demasiado amargada para que ustedes se queden conmigo. Ustedes estén en una mejor situación. Vayan, regresen a su pueblo, cásense. Pero el problema es que a lo mejor en su pueblo tampoco las iban a aceptar. Ya viudas. Ya que había tenido un marido, ya no las iban a querer tan fácil. Noten lo que ella les dice, lo que Noemí dijo, aquí lo tengo subrayado. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Eterno mismo ha levantado su puño contra mí. Ella, desde su punto de vista, le dice, ha salido el Eterno contra mí. Soy alguien que el Eterno está disciplinando, castigando. Por alguna razón, Él me está castigando, me está juzgando. Ella se da cuenta que es el Eterno trayendo el juicio. No dice, bueno, la casualidad, la mala situación. Ella sabe de dónde viene todo esto. Dice, viene del Eterno. ¿Y sabe qué? No vemos que ella se opusiera. Cuando salen de Israel, no vemos que ella se opusiera y le dijera, oye, Elimelech, yo creo que no estás haciendo bien. No creo que estás haciendo lo correcto. Esposas, mujeres esposas, quiero decirles algo. Usted no está nada más para hacer todo lo que el marido le diga. Estaba diciendo esto. La mujer, la esposa, no solo está en el hogar para que el marido tome todas las decisiones y usted se quede callada. Usted fue puesta por el Eterno como una consejera. Aconsejarle a su marido también. Ayudarle, sí. Ayuda idónea. Una confidente para él. Y aquí encontramos que Noemí no se ajusta a esa verdad. Nunca le dijo a su esposo, yo no creo que sea lo apropiado la decisión que tú estás tomando. No vemos que haga eso. Amados hermanos, siempre hubo una diferencia entre estas dos mujeres que vamos a ver ahora. Siempre ha existido, pero es ahorita que se va a revelar. Noemí se da cuenta que el juicio viene del Eterno y ella piensa que el Eterno ha terminado su relación con ella. Dice, ya, la mano del Eterno se levantó contra mí. Pero la pregunta es esta, ¿el Eterno ha dado por terminada su relación con Noemí? A pesar de que falló. ¿Perdón, qué? No. Aquí está la cuestión. Y el Eterno la está haciendo volver, le recapacita para que vuelva a su tierra, no a morir. Como muchas personas ya, ¿verdad? Adultos grandes, pues yo me voy a mi tierra a morir, allá. Me regreso a mi tierra y allá me voy a morir. ¿Pues qué pasó, hermano? Yo no me voy a morir aquí, yo me voy a morir a mi pueblo. La hermana dice, contigo, Martín. Pero ¿sabes qué? Tal vez esa sea la idea de Noemí. Me voy a ir a mi tierra a morir. Ya no quiero, ya mis hijos y mi esposo quedaron aquí. Yo quiero morir en mi tierra. Pero el Eterno no tiene pensado llevarla para que muera. El Eterno tiene pensado restaurar la relación. A ver, vamos a hablar de restauración. Amados hermanos, ¿y sabe qué? Porque alguien puede estar en la misma situación. Bueno, ya Dios no quiere nada conmigo, le fallé, me dio la espalda. Yo no sé por qué me ha pasado esto, pero yo creo que ya, aquí voy a acabar. Me moriré y que pase lo que pase. No, todavía hay esperanza cuando escuchamos este mensaje y le decimos, aquí estoy, aquí está mi corazón. Quiero estar contigo.
La pregunta es, ¿cómo encontraremos esa restauración y esa paz? Solamente lo vamos a encontrar cuando hagamos o practiquemos la obediencia a la palabra del Eterno. Esta obediencia inicia con la fe. Escuchar la palabra, pero no nada más escucharla, repito, practicarla. Aceptar la verdad. Y si alguien no tiene el Eterno en su vida, invitarlo. Yo quiero que tú seas mi Señor, mi amo, mi Dios. Amén. Seguirlo. Y nosotros que ya lo conocemos, perdóname, Señor, por haberme apartado. Perdóname por haberme desubicado de la posición donde estaba. Les dice, esto es prácticamente lo que les dice Noemí a sus nueras. Ustedes váyanse, regresan a su estilo de vida moabita, a su familia moabita, porque Elohim, Dios, está en mi contra. Su mano ha salido contra mí. Verso 14. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Esto es muy, muy importante lo que acaba de pasar, lo que acaba de hacer Ruth y lo que hace Orfa. Muy, muy importante. Les repito, estas diferencias entre estas dos mujeres, Orfa y Ruth, siempre ha existido, pero aquí se va a manifestar claramente. Vamos a ver que van 3 veces que Noemí les dice a sus nueras, váyanse, regresen. En el verso 8, en el verso 12 y en el verso 13. 3 veces les ha dicho, regrésense. A la tercera, no es que sea la vencida. Una dijo, bueno, yo no soy de aquí. ¿Por qué no siguió? Porque no había puesto su fe en ese Dios que de cierta manera les había mostrado. Porque sí les habló de su Dios. La prueba es que Ruth sabe de ese Dios. Entonces sí les habló. Siempre compartió un poco de esa fe. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Bueno, lo voy a decir un poquito más adelante, pero aquí nos dice, Ruth se agarró con firmeza de su suegra. Yo no me voy, yo me quedo contigo. Su suegra les dice, regresen a su pueblo, váyanse, pero encontramos que Ruth se aferra a su suegra. ¿Y qué es aferrarse a su suegra? Su suegra Noemí es una persona que bien o mal todavía pertenece al pueblo del pacto, al pueblo de Israel. Y esa mujer representa al pueblo bendecido. Y aferrarse o acercarse al pueblo de la bendición es acercarse al Dios de la bendición. ¿Cómo le llegó la bendición a Ruth? Por medio de su suegra Noemí. Aunque ella está un poco desubicada. Pero eso nos sucede y nos ha sucedido. Que muchas veces la palabra no penetra en nosotros, pero vamos y le hablamos a otro. Y se convierte y anda bien avivado y haciendo esto y lo otro. Aunque uno todavía anda ahí medio cascabeleando. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Lo hemos visto en las congregaciones. Uno que de pronto no le entra mucho la palabra, pero va y le habla a los amigos ahí y se convierte en los amigos. Es lo que ha pasado con ella. Conoce del Dios de Israel, no está practicando la fe apropiadamente. Gracias, hija. Pero su nuera sí. Y lo vamos a ver en todas las acciones que hace. Su nuera sí. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle algo. Cuando nos aferramos a la palabra del Eterno, porque eso es lo que, la palabra aferrarse, es una palabra que está allí, ¿verdad? En la Likoa. Aferrarse. Esa palabra en hebreo se usa casi siempre que se enseña a aferrarse a la palabra del Eterno, a abrazar la palabra de Dios. Y Ruth se aferra a su suegra. Cuando nos aferramos a la palabra del Eterno, estamos diciendo, yo voy a creer tu palabra, voy a confiar en tu palabra, voy a hacer lo que me dice tu palabra y voy a ver el resultado de tu palabra. Amén. Cuando uno nada más escucha, ay, qué bonita predicación, me encantó como predicaron hoy. Pero allá al ratito saliendo y pones la de Maluma. ¿Eh?
allá afuera. Hasta ahí acabó lo bonito. Porque no tienes ni siquiera la más mínima intención de practicar algo de lo que se dijo de esa palabra. ¿Sí? Pero cuando tú tienes la intención de practicarla, tú la vas a estar recordando, queriéndola practicar. La palabra que usa en el libro de Ruth para aferrarse a su suegra es la que se usa cuando dice se aferró a la palabra de Dios. Aferrarse a los mandamientos. Ella está demostrando su fe al aferrarse a su suegra. Está demostrando una fe que penetró en ella por las pocas cosas que le haya dicho o el marido, que no lo creo, lo más seguro es la suegra. Las pocas palabras que les haya dicho a esta mujer, dijo, yo me quedo aquí. Pues recuerden que le llegó la revelación del Eterno por medio de Noemí. Vamos a descubrir que de alguna manera especial, esta muchacha, Ruth, ha puesto su fe en el Dios de la Biblia. Y dice el verso 15, así. Mira, le dijo Noemí a Ruth, ya que se fue órfana, tu cuñada regresó a su pueblo, ¿ya qué? ¿Sabía Noemí a dónde iba su suegra? ¿Sabía qué le esperaba? Pero vea lo que le dice. Vea lo que le dice. Tú deberías hacer lo mismo. Error fatal. Y márquelo en su Biblia. Nunca usted vaya a hacer eso. Nunca le puedes decir a una persona, bueno, adora a Dios a tu manera, como tú creas, como a ti te parezca, y Dios va a estar contigo. Jamás. 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 ¿Por qué? Porque no va a estar con esa persona. Dios va a estar con el que esté practicando su palabra. ¿Sí o no, hermano? Vete con tu cuñada. Ella ya se fue a sus dioses. Pero vea cómo le responde esta joven valiente. Pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y que regrese a mi pueblo. A donde vayas, a donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Dice en la versión Reina Valera Español. Les voy a poner otra versión ahorita. O una traducción de lo que realmente está diciendo. Yo quiero estar donde tú estés. Ahora, Ruth le dijo algo importante aquí. Cuando le dice, no me pidas que te deje. Ella le está diciendo, si lo hubieran traducido correctamente, no me hieras. No me sigas hiriendo. ¿Por qué? Porque la palabra que está en hebreo es una palabra que se usa para dar un golpe que incluso te puede matar. Y Noemí no le pegó un golpe, una cachetada a su nuera. Pero la palabra que le dice, vete a tu pueblo y vete a tus dioses, la está hiriendo. ¿Por qué? Porque ella ahora, Ruth, tiene puesta su fe no en el Dios de Moab, sino en el Dios de Israel. Y al decirle, vete a los dioses de tus padres, es como si estuviera pegando las cachetadas. Como si yo le dijera a usted, regrese al Dios que tenía antes. Regresemos a Quetzalcóatl. ¿Verdad que no? ¿Cómo voy a dejar este Elohim tan precioso, tan hermoso, que me ha mostrado cosas grandes que no conocía? ¿Cómo regresaré a una cultura? Ruth escuchó eso de su suegra y le dijo, cuando le dice, vete a tus dioses, eso la hirió. No físicamente, pero sí emocionalmente. La palabra, les dije que puede significar un golpe que aún te puede matar. Esa palabra que ella le dice. Y la escritura está revelando esto. Si Ruth se hubiera regresado con su cuñada o con cuña órfana, regresaba a su cultura, regresaba a su paganidad, regresaba a todo lo que ya había denunciado ella. ¿Y por qué lo digo? Mire, aquí tengo una traducción mejor. No me hieras diciéndome que te deje, ni que me aparte de ti, porque donde quiera que vayas, yo iré.
Donde quiera que te hospedes y te quedes, yo me voy a quedar. Pero ¿qué es lo que más le dice? Aquí lo vamos a tener en grandote. Tu pueblo, ¿será qué? Y tu Dios no le dice será. Eso es lo que cambia todo. Aleluya. Tu pueblo sí, porque ella apenas estaba regresando a su pueblo y Ruth apenas iba a conectar con el pueblo de Noemí, pero el Dios ya era su Dios. Aleluya. Dice, no me pidas que te deje, no me pidas que te abandone. Donde tú vayas, yo voy a vivir. Donde tú estés, yo voy a estar. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Aleluya. No será, es mi Dios. Amén. Yo ya puse mi confianza en Él. Yo ya he puesto mi fe en Él. ¿Cómo me pides que me regrese a Dagón? A Baal. ¿Cómo me pides que haga eso? Me estás hiriendo. Me estás causando un daño. Tu pueblo va a ser mi pueblo, sí, pero su Elohim ya es mi Elohim. Eso expresa, eso nos da a conocer la fe que ya tiene tú. La fe que escuchó, de haber escuchado que la palabra de Dios, la fe viene por el oír. Pero ¿qué está haciendo? No nada más la oye. Ella está practicando la palabra. Yo no me regreso a Moab, yo voy allá, porque allá está el Dios. Aleluya. Capítulo 8 o capítulo 9, no recuerdo, uno de los dos. El último versículo de Zacarías dice, en aquellos días, 10 personas de las naciones tomarán del manto a un judío y le dirán, hemos oído que Dios está contigo, déjanos ir contigo, queremos ir contigo. A ese Dios. Ella ya lo está practicando. La fe viene por el oír, pero el practicar la palabra. No nada más escucharla. Cuando Ruth escuchó lo que su suegra le decía del Dios que ellos habían servido y servían, eso le penetró en su corazón. Empezó a hacer cambios. Empieza a abrazar esa idea. Empieza a recibir esa palabra. Ella ha crecido espiritualmente. Aunque Noemí todavía no está en una posición, digámoslo, muy favorable espiritualmente. Su nuera sí, su nuera tiene más fe que ella. En este momento. En este momento. ¿Ok? Ahora, eso no les da a usted una alegría saber que aunque hemos fallado, el Altísimo Dios puede usar nuestros errores, pero nos restaura. Amén. No tienes por qué huir de él. No, ya se acabó todo para mí. No, no huyas. Ve a él. Él te restaura y va a usar ese error que cometiste para que ya no lo sigas cometiendo. Pero te quiere restaurar. Quiere causar madurez en tu vida espiritual. Todo esto solamente es resultado de la gracia de Dios. Verso 17. Le sigue diciendo Ruth, donde tú mueras, allí moriré. Allí me enterrarán. Que Elohim, que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte o lo que no sea la muerte. Esta mujer está tan decidida a ir al pueblo de Noemí y al Dios de Noemí, seguirlo adorando, que dice, la única cosa que me puede separar de ti es la muerte. No me importa si tienes más hijos o no tienes, no me importa si tengo marido o no lo tengo, yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque ella sabía, Ruth sabía que al Noemí regresar a Judá se iba a encontrar con ese Dios de Israel. ¿Y qué es lo que quiere Ruth? Estar con ese Dios de Israel. Ella sabe que si él ha sido el defensor de huérfanos y viudas, lo va a hacer también de ella, aunque sea del pueblo de Moab. Donde tú estés, yo voy a estar. Que lo único que nos separe sea la muerte. La pregunta es, ¿cómo estás respondiendo a la palabra de Dios? ¿Te aferras tanto a ella que dices, no hay nada que me separe de ti, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada? ¿Me podrá separar del amor de Dios que es Él? Yeshua HaMashiach. O cualquier viento de doctrina, cualquier nube pasajera que pasa por nuestra cabeza. ¡Ay, ya me voy! Gloria a Dios, aleluya.
Fe es permanecer. Fe es mantenerte, aun cuando tus ojos no vean nada. Te sugiero que hagas lo mismo que hizo Ruth. No, Noemí, Ruth, empieza a aplicar las verdades bíblicas a tu vida y verás lo que Dios hará en ti. Estamos aprendiendo de una familia que abandonó la fe, que se fue del pueblo de Israel. Pero vean, en fotografías, la bendición que es este libro por esta mujer. Si esta mujer no hubiera actuado así, Ruth, ¿tendríamos el libro de Ruth? ¿Qué hubiéramos sabido de la familia de Elimelech si esta mujer, Ruth, no hubiera actuado como actuó? ¿Qué sabríamos? Nada. Nada sabríamos de ellos, porque tenemos el libro de Ruth por esta mujer que tomó esa decisión. Debido a que escuchó las verdades bíblicas, las aplicó a su vida, las puso en práctica, aunque sea muy poco lo que haya aplicado, ella es parte de la herencia del reino, porque el Eterno la va a usar para que de ahí nazca humanamente el bendito Hijo del Eterno, el Mesías Jesús. La usó, denle gloria de Dios, porque te está usando aquí también. Aunque tú no lo veas, bueno, yo nomás le canto a los mismos hermanos, le predico a los mismos. Tú no sabes lo que el Eterno está haciendo a través de lo que tú estás haciendo. ¿Usted cree que un día Noemí pensó, esta mujer que no me quiso dejar, va a venir un día el Mesías? ¿Va a venir el rey David? ¿Usted cree que ella lo pensó? No, nunca lo pensó. Pero el Eterno sí. ¿Y sabe qué? No hay nada que no se esté haciendo que no sea para el propósito del reino celestial. Dios está estableciendo su reino aquí, entre nosotros. Y esta mujer es parte de ese reino. Ella es parte. Verso 18. Ya vamos cerrando. Como dije, ya acabé. Vamos cerrando. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, ¿qué hizo? Si quieres, pues vente. Ya no insistió más. Viendo Noemí que Ruth estaba determinada, que estaba tan resuelta a ir con ella, dejó de hablar al respecto de ese asunto. Es decir, paró de decir, no, tú vete con tus dioses. Paró de decirle, no quiero que vayas conmigo. La deja ir con ella. Verso 19. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron ¿a dónde? A Belén, a Betlehem de Judá. Y aconteció que entrando en Belén, ¿qué sucedió? Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta la señora Noemí? ¿Por qué se conmovió la ciudad? ¿Qué vieron en esta señora Noemí? ¿Cómo la vieron? Y cuando se fue, ¿cómo la vieron que se fue? Con sus carretas. Vamos a ver, ahorita lo vamos a ver que eran ricos. No es la misma la que se fue. La fisionomía es la misma. Pero la condición nunca es la misma. Por eso toda la gente de la ciudad que la conocía, Betlehem hasta el día de hoy es una ciudad pequeñita. Está mucho más grande, Mount Pleasant. Mucho más grande. 3 veces más grande que Betlehem. Se conocían todos. ¿Y sabe qué? ¿No es esta la señora Noemí? ¿No es ella? Vemos que la ciudad entera estaba en shock, conmocionados por estas dos mujeres que llegan. Pero ¿qué dice Noemí? Noemí contestó, no me llamen Noemí. ¿Qué significa Noemí? ¿Qué quiere decir el nombre de Noemí? La certera. Ahora ella pide que le cambien el nombre. Más bien, llámenme Mara. ¿Qué significa Mara? Amarga. ¿Por qué? Venía amargada. Llámenme amarga. ¿Por qué? Y vuelve a repetir, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida, ¿qué? Estas son cositas que no dije en el estudio pasado.
no las mencioné. ¿Cuántas veces la hemos tomado con el Eterno? ¿Qué tienes conmigo? Mírame cómo estoy. ¿Qué tienes conmigo? Nunca vayamos a renegar, hermano. A mí me ha dolido el cuerpo. He tenido enfermedad. Pero siempre le pido esto al Eterno. No me permitas que de mis labios salga una queja contra ti. Si tú quieres, me puedes sanar. Si está en tus planes, tú me sanas. Y el que me queje o reniegue, no cambia la situación. Al contrario, la empeora. Porque mi espíritu se va amargando contra el Eterno. Pero cuando yo, aún en medio del dolor, le doy la gloria a Él, mi espíritu sigue fortalecido. Mi alma sigue fortalecida. ¿Sí o no, hermana Erika? No me llamen Mara. Perdón, no me llamen a mí. Llámenme Mara. Porque el Todopoderoso, el Altísimo, me ha hecho la vida muy amarga. Aquí hay un juego de palabras. Noemí, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Significa placentera. Es una palabra de gozo, de satisfacción. Estaba satisfecha. Habla de deleite. Y ella dice, ya no me llamen más esa mujer dichosa, placentera, que se deleita, sino que ahora quiero que me llamen amarga, porque es mejor eso para mí. ¿Y por qué pensaba ella que era mejor? Ella responde, porque el Shaddai, ¿verdad? Porque el Todopoderoso, el Altísimo, me ha hecho muy amarga la vida. Vamos a descubrir que eran ricos, les dije. Y les voy a decir por qué, miren, eso que sigue. ¿Me fui qué? ¿Me fui qué? ¿Qué es decirte lleno? En otras palabras, iba bien bendecida. ¿Para qué te fuiste, Noemí? ¿Cómo estabas antes? Hace 15 años atrás. ¿Cómo estabas antes de que muriera tu esposo, tus hijos y que estabas en la tierra de Israel? ¿Cómo estabas? ¿Estaba qué? Llena. Pero el Señor, el Eterno, me ha hecho volver ¿qué? A casa. ¿Cómo llegó? Sin nada. Y por la pura misericordia del Eterno, tiene una nuera que es con lo que se va a seguir sustentando. Y viene la bendición a partir de ahí. Ellos eran ricos. Lo tenían todo. Se fueron de la presencia del Eterno y lo perdieron todo. ¿Por qué llamarme Noemí? Y sigue con lo mismo. Cuando el Eterno me ha hecho sufrir. El Shaddai ha enviado semejante tragedia sobre mí. ¿Para qué me quieres seguir llamándome? Mírame cómo estoy. ¿Y sabes quién lo hizo todo esto? Bueno, ahora, ¿por qué ella ha mencionado 3 veces? ¿De dónde sale todo esto? Van 3 veces que menciona que es la mano del Eterno. Ella sabe de dónde vino todo. Y si sabe de dónde vino, también sabe dónde estuvo la falla. ¿Por qué hasta aquí no la vemos arrepentirse? ¿Por qué hasta aquí no vemos un arrepentimiento en su vida? ¿Sabe qué? Eso es lo que le quiero recalcar hoy. Ya voy a terminar. Desgraciadamente, esa es la condición cuando le fallamos al Eterno. Uno piensa, yo regreso, pero no. A veces viene algo tan fuerte y ni aún así la persona se vuelve al Eterno. Ni aún así. Puede llorar, puede lamentarse, pero no pide perdón al Eterno. A veces dicen, yo ya me arrepentí, pero yo no veo un arrepentimiento, tu vida sigue estando igual, tus acciones siguen siendo las mismas. Me fui llena, pero el Eterno me ha hecho regresar vacía a casa. Aquí hay una verdad importante. Recuerden lo que dije sobre Elimelech. Les dije que era muy rico, que no quiso compartir sus recursos con los necesitados que le iban a ir a pedir en tiempo de angustia. ¿Por qué no se fue el otro hombre famoso que va a aparecer aquí, vos? Él se quedó ahí. Él compartió lo que tenía con los necesitados. ¿Y qué pasó? El Eterno lo sigue prosperando. Todo lo contrario a la familia de Elimelech. Todo lo contrario. Verso 21.
Me fui llena, pero he regresado vacía. Verso 22. Así volvió Noemí. ¿Y quién más? Y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió ¿de dónde? De los campos de Moab y llegaron a Belén. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegaron? Al comienzo ¿de qué? De la siega de la cebada. Llegan cuando el primer día que se empieza, que se le puede meter la hoz a la cebada. Este texto del capítulo 1 es el más importante. El más importante. ¿Por qué? ¿Cuándo se empieza a cortar la cebada? Con esto cierro. ¿Cuándo se empieza a cortar la cebada? Dígalo conmigo. Cuando resucitó el Mesías. Es ahí que se presenta el homer, la gavilla, el manojo de cebada. Bueno, en ese día se presenta. ¿Y eso dio inicio a qué? ¿A qué dio inicio? A la cosecha a la siega de la cebada. ¿Y qué significa resurrección? Vida. Vida. ¿Por qué llega Noemí mero en ese día? Porque el Eterno todavía le va a dar vida. La va a restaurar. Le va a mostrar que con él, aun cuando seas un anciano, todavía hay restauración. Y lejos de él, lo único que encuentras es muerte, dolor, destrucción, y se acabó todo. Con esto voy a terminar porque vamos a comenzar aquí el próximo estudio. En el nombre bendito del Mesías Jesús. Aleluya. Padre eterno, gracias. Solo quiero darte gracias, Señor. Gracias porque se fue la luz. Gracias porque vino. Gracias por la lluvia. Gracias por las tormentas. Gracias por todo. A veces no te agradecemos, solamente nos quejamos. Nos quejamos por esto, nos quejamos por lo otro, pero ya es hora de madurar. Ya es hora de decir, bendito sea tu nombre, bendito seas tú, exaltado seas tú, Rey de la Gloria. Y gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, en la vida de mis hermanos, en la vida de tus hijos. Y hoy, por cuestiones de que no teníamos la luz, no hubo un tiempo de alabanza, pero por favor permítanos que el próximo día de reunión tengamos un excelente tiempo para exaltarte a ti, pero que no se nos olvide que de nuestros labios tiene que salir alabanza a tu nombre, Padre eterno, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Yeshua el Mesías, Cristo, el llamado Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén.